Objetivo de la práctica. Esta práctica se realizó con el objetivo de poder identificar las terminales de un transistor JFET mediante un multímetro, además de su tipo de canal. Asimismo, comprobar el funcionamiento del transistor como interruptor. Además, se varió la zona de deflexión con un potenciómetro para controlar la tensión y corriente a través de él. Material utilizado: diodo LED, potenciómetro de 10 kΩ, multímetro, protoboard, fuente de voltaje variable, cables para conexión, transistor JFET K373. Marco teórico. Al concluir esta práctica, el alumno será capaz de poder identificar las terminales que componen un transistor JFET, ya que una parte de la práctica principalmente indica eso. Este procedimiento se llevará a cabo por medio del multímetro y obteniendo la lectura de las diferentes terminales. En base a eso se determinará cuál es la compuerta, drenaje o fuente. Otro punto con el cual el alumno se relacionará mediante la realización de esta práctica es identificar y modificar la zona de deflexión del transistor, puesto que con ayuda de este se incrementará o disminuirá según el caso. Desarrollo de la práctica. Identificación de las terminales del transistor JFET. Utilizando el multímetro, se realizaron diversas mediciones entre las terminales del transistor para determinar el tipo del canal del mismo, bajo el siguiente orden y anotando los resultados obtenidos. Terminal 1 positiva, 2 negativa. 1 positiva, 3 negativa. 2 positiva, 1 negativa. 2 positiva, 3 negativa. 3 positiva, 1 negativa. 3 positiva, 2 negativa. El transistor internamente está construido por dos tipos de material semiconductor, lo cual produce un pequeño desplazamiento de electrones entre la compuerta y la fuente, así como entre la compuerta y el drenaje, lo que provocará una lectura en el multímetro. Esta misma función nos ayudó a identificar tanto la fuente como el drenaje del JFET, ya que a pesar de que estas dos terminales son un solo bloque de semiconductor, al estar construido por este material habrá un flujo de electrones con cierta dirección. Con esto se deduce que la terminal común para ambas mediciones es la compuerta. Como es de tipo P, entonces el transistor es de canal tipo N. La fuente es la terminal que registra una mayor medición, mientras que el drenaje es el que tiene una menor medida. Construcción de un circuito con un transistor JFET actuando como interruptor. Para esta sección de la práctica, una vez conocida la ubicación de las diferentes terminales del transistor JFET, se procedió a su conexión en el protoboard, colocando un LED con una resistencia en el drenaje del mismo. Una vez realizado lo anterior, colocamos la fuente del transistor a tierra, y asimismo colocando un puente de la tierra del circuito a la compuerta del transistor. Al finalizar la conexión del circuito, se procedió a energizar el mismo, para así proceder a la toma de mediciones, registrando los valores obtenidos. La operación del transistor como interruptor ocurre debido a la configuración que se usó en esta práctica, ya que al poner la compuerta del transistor a tierra, el mismo provocará que a través del canal circule la corriente máxima que el mismo puede entregar, por lo que al suministrar la señal usada como tierra común en el circuito, en la compuerta del transistor provocará que el LED encienda debido a que la corriente máxima entregada por el canal es consumida por el mismo. Construcción de un circuito con el cual controlamos el flujo de corriente y tensión de un transistor JFET. Para la construcción de este circuito, comenzamos con la colocación del JFET en el protoboard, conectando la compuerta del transistor en la terminal media del potenciómetro de 10 kΩ, del cual una de sus terminales estará colocada en la tierra en común del circuito y la otra en la parte negativa de la segunda fuente de alimentación utilizada, que es de 5 volts. Una vez realizado lo anterior, se colocó un LED y una resistencia en el drenaje del transistor, así como la conexión de la fuente del mismo en la tierra común. Finalizando esta sección de la práctica, colocaremos la fuente de 12 volts en el LED y la tierra en común del circuito para así proceder a tomar las mediciones correspondientes. El dominio tanto de la tensión así como de la corriente que circula a través del canal del transistor JFET son controlados por la compuerta. Entre más voltaje sea suministrado a la misma, más pequeña será la zona de deflexión, lo cual provocará que el flujo de tensión y corriente a través del canal sea máximo. El control del voltaje suministrado a la compuerta lo estará realizando un potenciómetro, observando que al variar la resistencia del mismo,
cambia de igual manera la intensidad luminosa del LED así como la corriente. Cuando la resistencia del potenciómetro es mínima, la luminosidad y la corriente son máximas. Por el contrario, cuando la resistencia es máxima, la luminosidad y la corriente son mínimas. Conclusiones de la práctica. Al término del desarrollo de la presente práctica, los integrantes del equipo aprendimos, utilizando el multímetro, la manera en cómo determinar las terminales de un transistor JFET, así como establecer si éste era de canal N o canal P. De igual manera se observó el comportamiento de dicho transistor como interruptor, al variar la zona de depleción del mismo con ayuda de un potenciómetro. Para determinar las terminales del transistor, al momento de realizar las mediciones se registraban dos valores prácticamente iguales. Esta terminal común para ambos cotejos corresponde a la compuerta, gate. La terminal que registra mayor medición es la fuente, source, mientras que la que registra una menor medida es el drenaje, drain. Como la compuerta es de tipo P, entonces el transistor es de canal N. En la segunda parte de la práctica, se estudió el comportamiento del transistor como interruptor. Al conectar un LED al circuito y variar la zona de depleción del transistor con un potenciómetro, se determinó que la intensidad luminosa del LED, así como la corriente, varían en función de cómo cambia la resistencia del potenciómetro, observando una luminosidad y corriente máxima cuando la resistencia del mismo es mínima. Cuando dicha resistencia es máxima, la luminosidad del LED y la corriente eran prácticamente nulas. Al término de la práctica se cumplieron todos los objetivos planteados inicialmente.